UNED Derecho, audioclase. El siguiente tema que les ofrecemos esta mañana en el mundo del derecho lo expone el catedrático emérito de Derecho Penal, José Cerezo Mir, que va a analizar el sistema de días multa, una forma especial de regulación de la pena de multa que adquiere cada vez una importancia mayor en el moderno derecho penal, en el que se tiende a reducir el campo de aplicación de las penas privativas de libertad de la pena de prisión, reservándolas solamente para los delitos de mayor gravedad. Y para toda la delincuencia de tipo medio tiende a aplicarse la pena de multa. Buenos días. Pues bien, una de las novedades más interesantes de nuestro nuevo Código Penal de 1995 fue la introducción de la regulación de la pena de multa con arreglo al llamado sistema escandinavo de los días multa. Aunque se le llame así, sistema escandinavo de los días multa, porque desde luego se aplica, como veremos, este sistema en los países escandinavos, sin embargo, en realidad no tuvo su origen, este sistema de los días multa en los países escandinavos, sino que en realidad su origen se halla en Brasil, por sorprendente que pueda parecer, tuvo su origen en el Código Criminal del Imperio del Brasil de 1830, según puso de manifiesto el profesor brasileño Luis Regis Prado. ¿Y en qué consiste este sistema de los días multa? Bueno, pues de acuerdo con este sistema, la pena de multa se regula mediante cuotas diarias. El número de cuotas está en función de la gravedad del delito, de la medida de lo injusto y de la culpabilidad. Y en cambio su cuantía, la cuantía de esas cuotas, está en función de la capacidad económica del delincuente. Según el artículo 50, apartado cuarto de nuestro Código Penal, la cuota diaria tendrá un mínimo de 2 euros y un máximo de 400. Claro, en el Código Penal de 1995, en principio, estas cuantías mínima y máxima de la cuota diaria se fijaban en pesetas, pero ahora se fija en euros a partir de una reforma de nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. Por otra parte, la extensión de la pena de multa es de 10 días a 2 años, según se dispone en el apartado tercero del mismo artículo 50. Se ha criticado mucho la excesiva duración de la pena de multa en nuestro país. Ven ustedes que el máximo de duración es de 2 años. En cambio, en el Código Penal alemán, el máximo de duración de la pena de multa es de 365 cuotas diarias, o sea, de 1 año. Sin embargo, cuando se critica nuestra regulación, diciendo que la pena de multa tiene una excesiva duración en nuestro código, se olvida que en el Código Penal alemán se suprimieron las penas cortas de privación de libertad de duración superior a 1 mes. Y en cambio en nuestro país, en el Código Penal del 95, se suprimieron las penas cortas de privación de libertad de duración inferior a 6 meses. Y luego ese límite se redujo por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre a 3 meses. O sea que el límite inferior de duración de la pena de prisión en nuestro país es de 3 meses. En Alemania es de 1 mes. Y claro, hay que llenar ahí un vacío que se llena en nuestro país con la pena de multa a la que se asigna una mayor duración que en el Código Penal alemán. Es lógico. Por lo tanto, que en nuestro país la duración de la pena de multa sea de hasta 2 años. Se especifica en nuestro Código que cuando se determina la duración de la pena en meses o años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. Los jueces o tribunales determinarán el número de cuotas diarias dentro de los límites establecidos para cada delito, según las reglas de aplicación de las penas, teniendo en cuenta, por tanto, el grado de ejecución, si se trata de una tentativa o de un delito consumado, teniendo en cuenta las formas de participación, si se trata de autores o de cómplices, teniendo en cuenta también las circunstancias atenuantes o agravantes. Por lo que respecta al importe de las cuotas diarias, nuestros jueces o tribunales fijarán su importe, según dispone nuestro código, teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y demás circunstancias personales del mismo. Con las reformas introducidas en la regulación de la pena de multa en nuestro Código, por la Ley Orgánica ya mencionada, 15/2003 de 25 de noviembre, se puede revisar el importe de las cuotas diarias después de la sentencia, para tener en cuenta no solo el empeoramiento de la situación económica del reo, sino también la mejora de la misma. Nos damos cuenta enseguida
del alcance de esta reforma si comparamos la antigua redacción del artículo 51 con la que tiene actualmente. Antes decía el artículo 51, si después de la sentencia el penado empeorare su fortuna, el juez o tribunal excepcionalmente y tras la debida indagación de la capacidad económica de aquel, podrá reducir el importe de las cuotas. Se tenía en cuenta solo, ¿verdad?, el empeoramiento de la situación económica del reo. En cambio, en la nueva redacción del artículo 51 se tiene en cuenta también la posible mejora, porque se dice ahora, en dicho artículo, si después de la sentencia variase la situación económica del penado, no se dice que empeore, puede empeorar o mejorar. Si después de la sentencia variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente, y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago. Se ha planteado la cuestión del límite mínimo y el límite máximo. Es decir, en nuestro Código Penal, como hemos visto antes, hay, diríamos, por lo que respecta al importe de la cuota, un límite mínimo. Ha de tener un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros. Se ha discutido si debe establecerse un límite mínimo y un límite máximo del importe de la cuota diaria. Hay quien estima que no debería establecerse ningún límite mínimo. Por ejemplo, así opina en nuestro país Cobo del Rosal, Vives Antón. También, desde luego, se ha discutido si debe establecerse un límite máximo. Es decir, por ejemplo, Luis García Martín, nuestro país, estima que no debe establecerse un límite máximo al importe de la cuota diaria. Desde luego, en el proyecto alternativo Nuevo Código Penal alemán no se establecía un límite máximo. Sin embargo, yo creo que sí que se deben establecer unos límites mínimo y máximo al importe de la cuota diaria. La fijación de un mínimo me parece necesaria desde el punto de vista de la prevención general y la reafirmación del ordenamiento jurídico. Claro, un importe inferior ya a 2 euros, pues realmente sería ridículo y afectaría la eficacia de la pena desde el punto de vista de la prevención general, ¿no?, y de la reafirmación del ordenamiento jurídico. Y por otra parte, la fijación de un límite máximo, aunque no es imprescindible, parece aconsejable para evitar el peligro de que la pena de multa produzca efectos confiscatorios. Se considera en la moderna ciencia del derecho penal que con este sistema de los días multa se llega a penas más justas, pues la nueva multa se basa en el principio de la igualdad de sacrificio. Las dificultades prácticas de aplicación no son insalvables si se regula por vía legal y reglamentaria la posibilidad de solicitar información a las delegaciones de Hacienda y a los bancos. El sistema de los días multa no solo ha sido introducido en los códigos penales de los países escandinavos, Finlandia, Suecia, etc., sino también en la nueva parte general del Código Penal del Brasil, en el Código Penal tipo para América Latina, en los códigos penales de varios países hispanoamericanos como Perú, Cuba, en la nueva parte general del Código Penal alemán, el nuevo Código Penal austriaco, el nuevo Código Penal portugués de 1982 y el nuevo Código Penal francés de 1992. Claro, porque como les decía, se considera en la moderna ciencia del derecho penal que con este sistema se llega a penas más justas, porque el importe de la cuota diaria está en función de la capacidad económica del delincuente, ¿no? Y entonces, claro, la multa se basa, como se dice, en el principio de la igualdad de sacrificio. La pena de multa regulada mediante cuotas diarias es también más adecuada para sustituir las penas cortas de privación de libertad, especialmente si su pago se realiza a plazos. Baumann, un famoso penalista alemán, propuso que el pago a plazos fuera obligatorio, de modo que la multa se convirtiera en una pena de duración, que llevara consigo una disminución importante del nivel de vida durante cierto tiempo. Los plazos del pago de la multa deberían coincidir con los de percepción de los ingresos. La pena de multa tendría entonces, según Baumann, el carácter de una pena parcialmente privativa de libertad, pues no afectaría a la libertad de movimientos, claro, pero sí a la libertad de consumo, a la que tan apegados estamos los ciudadanos en las modernas sociedades industrializadas. En la determinación del importe de las cuotas deberían tenerse en cuenta únicamente, según Baumann, los ingresos de todo tipo, salarios, sueldos, rentas, pensiones, pero no el capital o fortuna del reo. O sea que supondría entonces la pena de multa, sería entonces una pena de duración, se ha llamado esta variante del sistema de los días multa, la multa temporal, ¿no? Y supondría una reducción del nivel de vida del sujeto durante un cierto tiempo. No se tiene en cuenta, para determinar las cuotas diarias en el sistema sugerido por Baumann, no se tiene en cuenta más que los ingresos, como les decía, de todo tipo, pero no el capital o fortuna del reo. Esto se ha criticado, se ha dicho no, que entonces el reo podía vender un piso y entonces pagar sin reducir su nivel de vida la multa correspondiente. Pero en esos casos, en realidad la disminución del nivel de vida llegaría después, porque habría vendido el piso y se habría gastado el dinero que valía el piso, el que le habían dado por el piso.
Como ven ustedes, la propuesta de Bauman representa una variante del sistema de los días multa, la llamada ejecución espaciada a lo largo del tiempo o multa temporal, que halló acogida, con algunas modificaciones, en el proyecto alternativo de nuevo Código Penal alemán. En nuestro país, el proyecto de 1980 de nuevo Código Penal y la propuesta de anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983 acusaban aquí también la influencia del proyecto alternativo alemán, y establecían no solo cuotas diarias, sino también cuotas semanales y mensuales, siendo el pago a plazos obligatorio. En el artículo 56 del proyecto de 1980, por ejemplo, se disponía que las cuotas diarias se abonarán en el momento en que la condena sea firme, las semanales y mensuales el último día de cada semana o mes. El importe de las cuotas se determinaba, en cambio, en función de la situación económica del reo. Y no se tenía en cuenta solamente los ingresos de todo tipo del reo, sino teniendo en cuenta también los bienes que poseía. Se decía exactamente de la situación económica del reo. Esta última expresión permite tener en cuenta no solo los ingresos, sino también la fortuna del culpable, para garantizar en todo caso la igualdad de sacrificio. El proyecto de nuevo Código Penal español de 1992 adoptaba asimismo un criterio más flexible en la cuestión del pago a plazos, al prever que fuera la regla general, pero que no tuviera carácter obligatorio. El criterio me parece correcto, dada la existencia de personas carentes de ingresos, o con ingresos de periodicidad no semanal o mensual. En el Código de 1995 no se adoptó, en cambio, desgraciadamente, esta variante del sistema de los días multa, de la pena temporal. En el apartado sexto del artículo 50 se disponía lo siguiente: el tribunal determinará en la sentencia el tiempo y forma del pago de las cuotas. Claro que, a la vista de esta regulación, los jueces y tribunales, en el uso de su arbitrio, podían disponer, cuando lo estimasen oportuno, el pago a plazos, y que estos coincidieran con los de percepción de los ingresos. Pero ese precepto, ese apartado sexto del artículo 50, fue reformado por la ley orgánica ya antes mencionada, 15/2003, de 25 de noviembre. Dice lo siguiente: el tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de 2 años, desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos, de dos de los plazos, determinará el vencimiento de los restantes. Yo creo, a la vista de esta regulación, que se facilita la posibilidad de que el juez o tribunal, los jueces o tribunales dispongan el pago a plazos de la multa y que estos plazos coincidan con los de percepción de los ingresos. Sin embargo, hay quien estima lo contrario. Por ejemplo, Luis Gracia Martín, mi discípulo, estima que no, que aquí parece que lo que se establece como criterio general es el pago de la multa de una vez. Lo que resulta más criticable, sin embargo, en la regulación de la pena de multa en nuestro código, es que se mantenga en el mismo, junto a la nueva pena de multa, regulada de este modo, conforme al sistema de los días multa, la antigua multa proporcional. Según el artículo 52, apartado primero, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, y cuando el código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito, o el beneficio reportado por el mismo. Esto es el sistema tradicional de regulación de la pena de multa, ¿no? Pues bien, yo creo que esto es un error, mantener este viejo sistema junto al nuevo, porque el daño causado forma parte de lo injusto, del desvalor del resultado, y es tenido en cuenta, por tanto, al determinar la gravedad del delito y el número de cuotas diarias. Por otra parte, los efectos provenientes del delito y el beneficio reportado serán decomisados, según se establece en el artículo 127. Dentro de los límites de la pena de multa proporcional, establecida para cada delito, los tribunales determinarán su importe teniendo en cuenta no solo las circunstancias atenuantes y agravantes, sino principalmente la situación económica del culpable. Artículo 52, apartado segundo. Pues bien, aquí también ha habido una modificación por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, porque se ha introducido la posibilidad de revisar el importe de la multa proporcional después de la sentencia para tener en cuenta el empeoramiento de la situación económica del reo. Se introdujo para ello un nuevo apartado, el tercero, del artículo 52. Para el caso de impago de la multa, en el nuevo Código Penal, en el Código Penal español vigente, se prevé, como en el Código Penal anterior, de 1973, una responsabilidad personal subsidiaria, consistente en una privación de libertad. Según el artículo 53, apartado primero, si el condenado no satisficiere voluntariamente por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que tratándose de faltas podrá cumplirse mediante localización permanente. Esta es una pena nueva que se introdujo para sustituir el arresto de fin de semana por esa ley orgánica 15/2003 de 25 de noviembre.
Dice, en ese caso, cuando se sustituya por la pena de localización permanente, la pena de multa, no regirán la limitación que a su duración establece el artículo 37.1 del Código. Vemos que en el artículo 37, apartado primero de nuestro Código Penal, en la versión que recibió entonces por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, la localización permanente tendrá una duración de hasta 12 días. Pues bien, este límite ya deja de regir en estos casos cuando se sustituya la pena de multa impagada por localización permanente. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio en lugar determinado fijado por el juez en la sentencia. Aquí hay que señalar que al regularse la pena de multa básicamente con arreglo al sistema de los días multa, debería experimentar un considerable descenso la aplicación de la responsabilidad penal subsidiaria. Pues como dice Roldán, se ha inventado el sistema de los días multa para conseguir teóricamente un ajustamiento preciso de la multa a la situación económica del condenado, para lograr en suma que en un Estado social de derecho a nadie se le imponga una multa que no puede pagar. El problema se mantiene, sin embargo, en cuanto a la multa proporcional. La responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de la pena de multa, ha sido objeto de reiteradas críticas, pues supone una agravación de la pena por carecer el delincuente de medios económicos. Algunos autores consideraban incluso que el arresto sustitutorio del viejo Código Penal era contrario a los principios de culpabilidad y de proporcionalidad, aunque el Tribunal Constitucional rechazó esta tesis en su trascendental sentencia 19/1988 de 19 de febrero. Por otra parte, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa supone una pena corta de privación de libertad de cumplimiento continuo e ininterrumpido. Me parece un acierto por ello que pueda cumplirse cuando se trate de faltas mediante la pena de localización permanente, y que el juez o tribunal, previa conformidad del reo, pueda acordar incluso que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Muchas gracias por su atención.